¿Cómo están? Bienvenidos a este audio vídeo de este canal, tu canal, Cristian Toriaci, de teología, teología bíblica, teología arminiano-wesleyana, vida cristiana, un poco de apologética y todo lo que pueda servirte para tu desarrollo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Hoy veremos a esa sublime gracia de Dios como una puerta definitiva de salida del poder y condenación del pecado hacia la nueva vida preparada por el Padre Celestial en su Hijo Jesucristo para cada uno de nosotros. Trataremos de presentar a ese lado de la gracia bajo una categoría teológica wesleyana, conocida como la gracia regeneradora. El camino de salvación es aquella vereda que se nos abre cuando comenzamos a vivir la nueva vida en Cristo Jesús. Desde la teología se intenta describir aquellos puntos o estaciones de salvación que se dan en camino nuevo del creyente. Estas estaciones se pueden denominar conversión, santificación y glorificación. En el lenguaje religioso popular, la crisis inicial o primera obra de gracia se denomina conversión. Se comprende con facilidad que significa literalmente dar un giro de 180 grados, un cambio completo de dirección. Este cambio puede verse desde distintas perspectivas. Veamos tres. La primera perspectiva desde la cual podemos visualizar a la gracia regeneradora, es la que nos da la obra de la justificación. La justificación puede definirse como aquel acto benigno y judicial de Dios, por el cual Él nos concede pleno perdón de toda culpa y la remisión completa de la pena de los pecados cometidos y la aceptación como justos de los que con fe reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador. Por lo tanto, ser justificado es, en primer lugar, ser perdonados de nuestros pecados. En segundo lugar, ser declarados inocentes, aun siendo culpables, por el tribunal de la justicia divina. En tercer lugar, ser aceptados en el favor de Dios, no sobre la base de obra meritoria alguna que hayamos hecho nosotros mismos, sino únicamente bajo la condición de nuestra fe en los sufrimientos propiciatorios de Cristo. La condición para la aceptación de la justificación de la parte humana es la fe. En Romanos 3 y 21 al 28 se encuentra el fundamento de la doctrina de la justificación por la fe. 1. La justicia del ser humano ha fracasado por completo. 2. En el Evangelio se manifiesta la justicia de Dios. Puesto que Dios ha provisto a Jesús como ofrenda propiciatoria por los pecados del mundo, ha quedado abierto el camino para que el Padre perdone al arrepentido creyente en Cristo, sin sacrificar su perfecta justicia eterna. 3. Sobre esta base es que el ser humano resulta justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. El Nuevo Testamento enseña que, sobre la base de la justicia activa de Cristo, que fue sin pecado, y de su justicia pasiva, sus sufrimientos, el Dios justo y santo perdona a cualquier individuo que se arrepiente y recibe a Jesucristo como su Salvador personal. A todos los que vienen a Él a través de Cristo, Dios los recibe como justos, no imputándoles sus pecados, sino justificándolos gratuitamente. La justificación es más que el perdón. Perdonar es dejar de lado la ejecución de las sanciones penales que determina la ley, justificar es declarar que las demandas de la ley han sido satisfechas. La segunda perspectiva a través de la cual podemos percibir claramente está en la obra del nuevo nacimiento. La justificación nunca debe considerarse por sí misma, sino siempre en una relación vital con la regeneración. La justificación y la regeneración son como los dos lados de una misma moneda. La necesidad de la justificación radica en el hecho de la culpa y del castigo, mientras que la necesidad de la regeneración se debe a la depravación de la naturaleza humana. La primera cancela la culpa y elimina el castigo, la segunda renueva la naturaleza moral y restablece los privilegios de la filiación.
La justificación es lo que Dios hace por nosotros en Jesucristo, la regeneración es lo que Dios hace en nosotros, por el Espíritu Santo. La justificación quiere decir la imputación de justicia, la regeneración significa otorgar la santidad. La regeneración, entonces, es el principio de nuestra santificación personal. La regeneración o el renacimiento, es aquella obra benigna de Dios, por la cual la naturaleza moral del creyente arrepentido se vivifica espiritualmente, y recibe una vida distintivamente espiritual, capaz de fe, amor y obediencia. Juan Wesley define la regeneración como ese gran cambio que Dios efectúa en el alma cuando la trae a la vida, cuando la resucita de la muerte del pecado a la vida de la justicia. Es el cambio operado en la totalidad del alma por el omnipotente Espíritu de Dios, cuando es vuelta a crear en Jesucristo, cuando es renovada a la imagen de Dios en justicia y verdadera santidad. La Biblia ve esta crisis inicial de la gracia regeneradora de tres maneras. 1. Se la representa como una regeneración divina. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de la verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, Santiago 1:18. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, 1 Juan 5:1. 2. Se la representa como una creación divina. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, Efesios 2:10. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5:17. 3. Se la representa como una resurrección divina. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Efesios 2:1. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, Colosenses 2:13. Esta obra de Dios se diferencia de la entera santificación. El nuevo nacimiento no es lo mismo que la santificación. El nuevo nacimiento es la plataforma de lanzamiento de la santificación, la renovación del ser humano a la imagen divina comienza concretamente en el instante de su regeneración. El nuevo nacimiento, sin embargo, es un acto instantáneo. La santificación posee un aspecto progresivo, que se inicia en la regeneración, prosigue, impulsada por el Espíritu hasta la segunda experiencia de la limpieza de corazón. La regeneración es un acto completo, pero no realiza toda la santificación del ser humano. La tercer perspectiva se encuentra en la obra de adopción. La justificación elimina nuestra culpa, la regeneración cambia nuestros corazones, y la adopción nos recibe en la familia de Dios. La adopción es el acto declaratorio de Dios mediante el cual, al ser justificados por la fe en Jesucristo, somos recibidos en la familia de Dios, y reinstalados en los privilegios de ser hijos suyos. Gracias por ver este audio vídeo. Si te gustó deja un like y compártelo. Nos vemos en el próximo vídeo.